Monsteriano, Monsteriana, bienvenido a las charlas monsterianas, el programa de cosas de monstruos donde nos reunimos pues parte del equipo con un invitado y nos ponemos bien cómodos para hablar de los que más nos gusta, un poquito. Hoy, de parte del programa, estoy yo, que soy Josan, y damos las bienvenidas al programa a Leo Escarano, el editor de Monstruos. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás, Josan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. A ti por acudir, que además hemos tenido muchos problemas porque le íbamos a hablar hace un par de meses, pero tuviste problemas familiares y... Sí. Así que muchas gracias por haberte vuelto a ofrecer, aunque la hayamos tenido que aplazar, así que encantado. Empezamos ya recordando las formas de contacto. A nosotros, a Cosas de Monstruos, nos podéis encontrar en Facebook, Twitch y YouTube como Cosas de Monstruos y en Twitter como @monsterianos. Entonces, claro, ya... Leo, ¿a ti te podemos encontrar por algún lado en redes sociales o publicitamos solamente las de la editorial? No, bueno, nos pueden encontrar en Monstruos, que es @monstruos en Twitter, monstruoes, en Instagram, o monstruoslatam, @monstruoslatam, que es para la versión de Latinoamérica. Y mi Instagram personal es leoescarano.89. Si alguien quiere contactarme por ese medio, pueden hacerlo también. Perfecto. Pues vamos a empezar vamos a empezar hablando de Monstruos y es cómo surgió esta editorial, es decir, ¿sabes cómo surgió, cómo se creó? Porque además apareció una época un tanto convulsa porque entre el COVID y la crisis del papel y todo, vaya follón para empezar una cosa así. Sí, la verdad que fue todo un desafío. Nos costó los primeros meses de lanzamiento porque teníamos programado una fecha de salida. De hecho, ya habíamos postergado la fecha de anuncio de la editorial. Nosotros creo que empezamos con los anuncios a mitad de año y la idea era hacerlo en febrero, pero las condiciones no estaban dadas justamente por la crisis del papel y por la recién salida de lo que era la gran cuarentena mundial. Entonces pospusimos el anuncio y ya una vez anunciado empezamos con la producción de libros y luego nos encontramos con una crisis del papel mayor asentada, mayor dificultad para la producción y eso hizo que se dilataran las primeras salidas, se generó un poco de un murmullo de si la editorial era real o no, si íbamos a poder salir con los libros anunciados. Bueno, finalmente en febrero del año pasado pudieron salir los primeros libros y ya llevamos un año de publicación ininterrumpida y estamos muy contentos porque la editorial está creciendo, está asentándose en España, está asentándose en Latinoamérica, estamos consiguiendo cada vez nuevas licencias, los licenciatarios nos están dando cada vez mejores opciones, podemos ofertar por mejores licencias o podemos llegar a mayores instancias también en la competencia con otras editoriales. Monstruos nace de la unión de varios editores de España y Argentina con la intención de armar un sello nuevo, la intención de buscar una nueva alternativa de publicación para lo que es el cómic independiente en España. Y me convocan a mí, que tenía una larga experiencia como editor en Argentina, en una editorial llamada Omnipress, que fue la licenciataria de Marvel y DC por casi 10 años, actualmente sigue publicando DC. Y me pareció un desafío interesante. A mí siempre me gustó el cómic independiente de Estados Unidos, soy muy lector, hoy en día más de editoriales como Image, como Boom, IDW, Dynamite, más que Marvel y DC. No sé si es un tema generacional, que quizás cuando uno va creciendo ya le cuesta seguir por ahí una serie regular, le cuesta seguir a su personaje fan de toda la vida. Si bien sigo leyendo Spider-Man y más o menos estoy al día, porque es mi personaje favorito, se te hace difícil ya en la vida adulta, ¿no? Poder seguir la lectura de 5 o 6 series diferentes, un mega evento. Entonces uno encuentra quizás en el cómic de autor, en las series de artistas independientes, por ahí una miniserie, por ahí una serie regular que va siguiendo, pero que no tenés que estar siguiendo series paralelas ni un mega evento. Quizás encuentra uno un cobijo, o también el fanatismo lo lleva a seguir a un autor y no por ahí también una serie. Uno puede seguir a Mark Millar, puede seguir a Scott Snyder, Geoff Johns, y ver la diversa obra que va realizando y no por ahí un personaje en particular como podría ser Batman. Sí, quizás el gran problema de Marvel y DC para según qué tipo de lectores, y es que, claro,
entre que sus grandes personajes, los autores van rotando cada X tiempo, y igual llega o te gusta cómo escribe, llega el siguiente y no te engancha, Claro. y igual te estás metido cada año prácticamente en algún evento y empiezas a tener números que no aportan nada a la colección principal porque es lo que toca del evento, y al final sí. Y luego que está que en estos otros sellos independientes el autor suele tener más libertad para contar lo que de verdad quiere y suele estar más motivado porque suelen ser creaciones suyas muchas veces. Entonces por ahí sí que es un poco más de libertad, aunque luego a lo mejor depende cómo se lo monta el autor, tenga más o menos beneficios. Eso ya va. De hecho, has comentado lo de Agente 2 de si existía, eso sí es verdad. Yo tengo que reconocer que estuve un poco con esos, porque anunciasteis la editorial, anunciasteis las primeras salidas, que no me acuerdo si era el cómic para España, el cómic del Zorro o alguna de estas que era de las primeras. Y de pronto no, para septiembre, y de pronto las redes sociales se callaron. Habéis tenido supongo que problemas con lo del papel, y llegaba, no anunciaba, no sacabais nada. Siguiente mes, tampoco había ningún anuncio y sacabais nada. ¿Aquí qué pasa? Que pasan los meses y no anuncian nada, no sale nada, parece que tienen problemas, pero tampoco digo, uy, menos mal que luego al final sí que estáis adelante porque habéis publicado ya un montón, con buena regularidad y con una calidad bastante buena. Es decir, yo cuando veo el tipo de tomos que publicáis, con la calidad, con el precio, digo, oye, pues casi de lo mejor del mercado, realmente. Sí, creo que al principio nos enfrentamos a problemas a los que no estábamos acostumbrados por el tema de trabajar en 2 continentes al mismo tiempo. Teníamos personal en Argentina, yo actualmente hoy estoy en Argentina, tenemos personal en España, entonces por ahí estábamos centrados en un mercado y el otro mercado tenía unos problemas y tratábamos de buscar un equilibrio y una unión. Hablo en ese momento, ¿no? Hablo de crisis de papel, hablo de crisis económica, hablo de crisis post-COVID o post-cuarentena, mejor dicho, porque el COVID en mayor o menor medida todavía sigue afectando a algunas industrias. Y nos volvimos esclavos de nuestras palabras en la parte de anunciar, porque nosotros comenzamos a prometer y después nos podíamos cumplir por factores que eran externos a la editorial o al deseo. Nosotros teníamos los libros armados, listos para imprimir, pero empezamos a ver o a enterarnos que en España no teníamos papel para imprimir, porque había muy poco stock, porque el stock que existía ya estaba comprado a futuro por las editoriales de España, las grandes editoriales. Entonces quizás nosotros queríamos imprimir, te pongo una fecha, agosto, y recién nos decían, vamos a tener papel para febrero, porque el papel que va a entrar en noviembre, porque el papel que va a entrar en diciembre, ya lo tengo comprometido a la producción que ya cerré para las otras editoriales que estaban de años antes de que llegara Monstruos, antes de que nosotros por ahí empezáramos a cotizar. Y dijimos, bueno, imprimamos en Latinoamérica y mandémoslo para España. Y ahí nos encontramos con el problema de que también las rutas estaban complicadas, que los barcos también estaban sobrecargados, que no íbamos a conseguir despachos. Y eran problemas que iban surgiendo día a día, a los que no estábamos acostumbrados y a los que creíamos que no existían, pero eran problemas de la época. Y el comunicar, sí, vamos a salir en septiembre, después decir, no, bueno, al final lo conseguimos barco, vamos a salir en octubre, o despachamos el barco y el barco tampoco teníamos una garantía de que llegara a tiempo porque te daban tiempo prudencial, pero había millones de factores que podían demorar al barco. Luego mandamos una tanda por avión, otra tanda por barco, estaba también los despachos de aduana que podrían tardar. Estaba todo muy librado al azar y era difícil poder dar una fecha concreta. Hasta que, bueno, entre diciembre y enero recibimos todo y decidimos lanzar en febrero y ahí ya comenzamos a anunciar y luego sí, pudimos imprimir en España el día de hoy, la crisis de papel se superó en mayor o menor medida. Empezamos a comprar stock de papel propio, bueno, nos fuimos aclimatando a las circunstancias del momento. Y yo tengo curiosidad que me viene a mí el nombre, Monstruos, es decir, me parece un nombre muy concreto, además muy llamativo, lo ves, Monstruos, dice, ¿de dónde viene el nombre? Es decir, ¿cómo fue la idea de, cómo se ocurre con ese nombre tan, claro, yo lo leo y enseguida pienso, vale, Monstruos, es decir, no es un nombre más que puede significar, ¿no? ¿De dónde vino el nombre? Fue una tormenta de ideas en las que barajamos diferentes nombres para la editorial, pero fundamentalmente basándonos en el isotipo. La idea era tener un diseño, un instintivo que nos identificara desde lo visual, que ahí es donde creamos al monstruo,
que ahí le empezamos a pensar en darle una personalidad, que es el juego de las máscaras que se hace muchas veces en los videos, en el stand. Tener un símbolo que identifique a la editorial más allá del nombre y más allá de las licencias que uno pueda publicar. Y bueno, obviamente ponerle Monstruo es una marca registrada, ¿verdad? Y buscamos transformarlo en Monstruo, que también es como que suena potente. Fue un juego entre mesa editorial, marketing. Claro, y yo me acuerdo, yo le digo, bueno, ¿irán a publicar cómics de monstruos o también? Yo lo primero que pensé fue en eso. Claro, luego, además recuerdo los primeros anuncios que, vamos, que tenéis unas licencias pues muy jugosas, que la primera tanda de licencias tenía ya el universo Valiant, Street Fighter, Magic, y creo que, bueno, los Power Rangers, y eso, digo, ay, sí que empieza, sí que llegan fuertes. Fue complicado conseguir todas estas licencias y las conseguís. De hecho, que te estéis publicando en Latinoamérica y en España. ¿Cómo es negociar para los dos continentes diferentes? Porque supongo que habrá líos o no podéis tener el mismo catálogo para cada sitio. Sí, depende de cada licencia. A veces un territorio ya está comprado. Muchas veces nos pasa que licencias que queremos para España y Latinoamérica ya está reservada para España y está disponible en Latinoamérica y evaluamos si vale la pena comprarla solamente para Latinoamérica o no. Y a veces está solo para España porque en Latinoamérica o en los países predominantes como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, editoriales de la región ya compraron la licencia, entonces por ahí es solo para España. A veces incluimos México también, pero tuvimos la suerte de que las primeras licencias por las que preguntamos, importantes, estaban disponibles para España, como es el caso de Power Rangers. Fue una de las primeras licencias por la que apostamos cuando empezamos a armar o planificar valga la redundancia, un plan editorial. Obviamente buscando líneas diferentes, tratando de separarnos un poco de lo que ya se venía publicando en España para no caer en lo mismo y tampoco para al mismo tiempo no pasar desapercibido dentro del gran catálogo. Hay que entender que Monstruos arranca con 3, 4 salidas mensuales contra la tradición de varias editoriales que tienen 10 salidas semanales. Entonces tu libro se pierde en la cantidad de salidas. Entonces había que apostar a series que llamaran la atención, a series que fueran para un fan que por ahí no estaba siendo explotado, como es el caso de Street Fighter. En España se publican los cómics de Mortal Kombat, pero los de Street Fighter no se venían publicando. Entonces hay un público que sigue cómics de videojuegos, pero que no estaba teniendo la oferta de los cómics de Street Fighter. Entonces dijimos, puede ser una opción potable. Nos comunicamos con Udon, con Capcom, obtenemos la licencia. Los cómics de Power Rangers, como dije antes, yo soy muy fanático de los Power desde muy chico. Venía leyendo desde que Boom sacó los primeros cómics. Venía leyendo las diversas series. Me gustaba, sabía que era de gran calidad artística y en guión. Venía leyendo los crossover, los multiversos que estaban generando y sabía que era un producto que también tiene un público cautivo que se ha puesto muy popular la franquicia en los últimos tiempos y que ofrecerles un cómic hoy vamos a encontrar lectores que nos acompañen. Sí. De hecho, hablando un poquito del cómic de los Power Rangers, esta colección de Boom, de la de Kai Higgins, desde que la publicó, se dio en Estados Unidos prácticamente una de las principales franquicias independientes, porque a base de mantener el guionista de calidad y todo esto, ha avanzado mucho y ya ha traído gente que incluso no conocía los Power Rangers, pero claro, es que quizás ¿no pensasteis de por qué nadie en España se había atrevido con esta franquicia? Pues porque otros cómics anteriores quizás no hayan funcionado bien, o era un género que quizás podían no atraer al lector. Es decir, ¿lo teníais claro que por esto había que apostar? Sí, a ver, las razones por las cuales otras editoriales no fueron por Power Rangers pueden ser miles, y de las miles que yo te puedo decir, quizás ninguna es. Es muy probable que tal vez pasó por debajo del radar o por ahí en el momento en el que era licenciable o en el momento en el que comenzó a salir, había otros títulos más importantes y las editoriales se decantaron por esos títulos y quizás Monstruos en aquel momento por ahí hubiera elegido otros títulos en preferencia antes que Power Rangers, la verdad no lo sé. Pero sí en el momento en el que nosotros comenzamos a armar un plan editorial y ver lo que estaba disponible como grandes franquicias, como grandes marcas para comenzar,
Porque cuando uno plantea la irrupción en un mercado, tiene que llegar o con una línea editorial muy definida, decir, bueno, nosotros vamos a publicar cómic para jóvenes adultos y esta va a ser nuestra línea editorial, o vamos a publicar cómic de terror y esta va a ser nuestra línea editorial, y tiene que estar muy bien armado como para apuntar ya a un grupo específico y que ese grupo sepa que la identidad, y si quiere buscar un cómic en específico de tal género, tiene que recurrir a esta editorial, o decir, bueno, vamos a sentarnos con marcas importantes, con autores importantes, y comenzar a hacer nuestro camino, que normalmente es la opción más común de todas las editoriales, porque hoy es muy poco probable que una editorial solamente pueda publicar, siempre y cuando entendamos a una editorial como un negocio y como un sector que quiere crecer cada vez más y acaparar cada vez mercado, solamente con un género particular. Hoy todas las editoriales tienen su línea manga, tienen su línea cómic, tienen su línea jóvenes adultos, tienen su línea de literatura o libros ilustrados, tienen su línea para chicos, y Monstruos apunta a eso. Sus líneas de autor, sus colecciones, etc. Sí, por ahí sí, porque además se ve que tenéis, por un lado, quizás las cosas más franquiciadas como Valiant o Power Rangers, pero tenéis cosas más ciencia ficción, bueno, ciencia ficción, la parte del heladero, el Ice Cream, que también es más otro género diferente, lo de también cosas más de autores, como que vais a publicar ahora lo de Sirenas de George Pérez, que también claro, y tenéis ahí obras de un poquito de todo muy variado, entonces por ahí sí que sí que se toca, sí que estáis enfocando para que cada lector tenga algo que le pueda interesar dentro de la marca. O sea, sí, hay como diferentes aristas, ¿no? Tenemos cómic de autor, como decías antes, que comenzamos con El Zorro de Alex Toth, que trae la historia inédita de Chaikin y Eduardo Rizzo. Eso se va a complementar ahora con Sirenas de George Pérez, se va a complementar con el Rocketeer de Dave Stevens. Luego tenemos también grandes franquicias o grandes series regulares como el Power Ranger, como Street Fighter. Y al mismo tiempo, autores consagrados o grandes miniseries como fue Adventure Man de Matt Fraction y la pareja Dodson, Sweet Paprika de Emil Gandolfo, bueno, Ice Cream Man y Home Sweet Pilot quizás entran en una nueva beta, por fuera de Valiant o Ball, que son líneas editoriales que también hemos publicado, en una nueva beta de buscar también una alternativa al cómic de horror quizás, que no tenemos definido si vamos a seguir o armar un subsello o armar una línea específica, porque hay mucho para explorar ahí, que está bueno, que no está publicado y que también creemos que hay un grupo de lectores al que le puede interesar este tipo de producto. Y en los anuncios que faltan en este mes tenemos 2 licencias apuntadas también a este género. Ice Cream Man lo que también nos abrió la puerta hacia las antologías, que no es algo muy común que se publica en España, que uno está más acostumbrado a personajes puntuales o a miniseries o a series regulares, y no tal vez a una antología de historias cortas que empiezan y terminan. Si bien el Ice Cream Man o el heladero tiene un nexo que es el contador de historias, que es justamente el heladero que va de pueblo en pueblo, no dejan de ser historias puntuales e individuales que se pueden leer sin la necesidad de hacer una continuidad. ¿Y cómo está funcionando a nivel de ventas? Es decir, ¿qué colecciones están funcionando bien? ¿Cuáles son las cosas de la sorpresa en positivo? ¿Alguna no ha vendido lo esperado? Más o menos, ¿cómo está de lo que puedas decir? ¿Cómo están vendiendo? No, lógicamente siempre hay series que están más punteras, que venden más que las otras. Siempre hay, por el momento en que se publica, por la competencia que tiene, por el momento editorial. Yo creo que las primeras series que publicamos no tuvieron la repercusión que deberían haber tenido si las publicamos ahora, lo cual es totalmente normal, porque en los primeros meses Monstruos estaba siendo conocida, Monstruos estaba empezando a tener su lugar en las diferentes tiendas, tenías pocos títulos. Hoy en día entras a cualquier tienda de España y Monstruos ya tiene 10, 15 libritos en una mini biblioteca. Entonces quizás las primeras series, si las hubiéramos lanzado, si estuvieran publicando hoy, tendrían otra repercusión y podrían haber llegado a muchos más lectores de los que llegaron. De cualquier forma, las ventas siempre fueron buenas, por eso es que seguimos publicando y por eso es que cada vez tenemos más licencias y seguimos anunciando series. Si no, hubiéramos dado un paso al costado, no es el caso. Pero sí, las que se destacan son los Power Rangers, las que se destacan son Street Fighter,
las series de autor como Adventure Man, como Sweet Paprika de Mirka, al Zorro le ha ido muy bien. En general le ha ido pareja a todas nuestras publicaciones, pero las que hoy yo te diría que son lo que podríamos llamar caballitos de batalla de la editorial, que también se ve reflejado en la cantidad de material que publicamos, es Power Ranger y Street Fighter. Mira. De hecho, es que con Power Rangers solamente estabais con la serie principal, sino que habéis apostado por todo, porque está ahí la serie principal, el spin-off de los Go Power Rangers, los especiales como el del Ranger Verde, los crossover como el de las Tortugas Ninja, que yo digo, es que os esté publicando todo y además, como entre que todo tiene buena calidad, está, digo, prácticamente para el que sea fan y que se quiera entrar, tiene para disfrutar de un poquito de cualquier cosa. Y la verdad es que así un poquito, así da, hasta da gusto ver que lo estáis publicando todo y si me dices que está vendiendo bien, maravilloso, realmente. Siempre da gusto tener ese tipo de, más cómics en el mercado. Sí, los Power Rangers nos ha permitido abrir un poco también el abanico de decir, bueno, apuntamos o llegamos a los lectores fanáticos de la serie de los Power Rangers, pero al mismo tiempo nos permite también llegar a los fanáticos de las Tortugas Ninja, que quizás no son lectores de Power Rangers, pero con el crossover. Y al ser fanático de las tortugas decís, bueno, vamos a leer un poco de los Power, y eso quizás les despierta la curiosidad de apostar por Mighty Morphin o por Go Go, o los nostálgicos de la serie que fueron a comprar el especial del Green Ranger. Bueno, el crossover también con Godzilla, que nos permite llegar también a otro tipo de fanáticos. Eso es lo que tiene bueno la franquicia de los Power, los diferentes crossovers. Lamentablemente no pudimos publicar porque ya lo había sacado SC, el crossover con la Liga de la Justicia, que también nos hubiera abierto y nos hubiera permitido la llegada a un montón de mayores lectores. Pero es una franquicia que se sigue publicando, que cada vez tiene más series. De hecho, seguramente este año anunciemos como la fase 2 de nuestras publicaciones, porque Go Go y Mighty Morphin cierra, se renuevan las series con nuevos números 1, con Power Rangers y Mighty Morphin, como que se divide la serie después del último gran evento de la colección, y empiezan a aparecer nuevas colecciones como Universo Power Ranger. Bueno, ya está anunciado el segundo crossover entre los Power y las Tortugas Ninja que está saliendo, y seguramente haya más proyectos que estaremos publicando, más novelas gráficas. La novela gráfica de la Pink Ranger seguramente la publiquemos también una vez finalizadas las colecciones. Hay mucho material y mucho material de calidad de lo que genera Power Ranger. Eso es lo que tiene de bueno, que no hay relleno. Sí. Mira, me quedo con eso, porque tenemos algún oyente que sepa que sí, que se va a publicar todo. Se va a publicar lo de la Pink, lo de la Ranger Rosa, se va a publicar las colecciones después, así que... Y ahora, hoy que lo has comentado, una de las franquicias que más ilusión hizo ver en el programa fue cuando se anunció el crossover con Godzilla, y luego aparece también la otra historia de Godzilla de la guerra del medio siglo, cuando se ha anunciado los cómics de Godzilla, que claro, aquí somos un programa centrado en cine de monstruos gigantes, sobre todo en la mitad de nuestros programas casi son sobre películas de Godzilla, y cuando vimos que va a llegar los cómics, además estos últimos de IDW, con licencia de Toho, con más monstruos, con todo, digo, esto es una maravilla, tenemos ganas de poder leer esto. Pero también nosotros sabemos que traer esto tiene que ser complicado. No sé si negociasteis solamente con IDW o también con Toho, con la propietaria de los... ¿Cómo fue conseguir los derechos de Godzilla? Nosotros negociamos con IDW y ellos le hacen la propuesta a Toho, porque ellos como que le compran la marca para los cómics a Toho. Sin la aprobación de uno y el otro, obviamente no obtenés la licencia, pero el trato lo tenés con IDW y luego ellos tercerizan aprobaciones, contratos, etcétera, con todo. Y la verdad que sí, Godzilla es un gusto que nos damos cuando se nos abre la posibilidad de publicar el crossover de los Power Rangers. Barajamos la idea de decir, bueno, sumemos algún título de Godzilla para probar, para ver cómo en España hoy en día está la marca, cómo está el personaje. Y elegimos esta novela gráfica o miniserie, como quieran llamarlo. Desde lo visual es excelente, la historia es muy buena porque hace como un repaso de toda la cronología de las diferentes guerras o de los diferentes enfrentamientos de Godzilla. Y veremos cuando la publiquemos, que seguramente estaría saliendo, si no recuerdo mal el cronograma de publicaciones, entre marzo y abril en España. Cuántos lectores hoy en día acompañan las publicaciones de Godzilla, y si la respuesta es buena, quizás sumemos otras miniseries de IDW a lo largo del año.
pero va a depender de que los lectores nos apoyen con esta prueba, ¿no? Con este testeo de publicación. Sí, sí, va a ser curioso porque, a ver, yo no tengo números, pero sí que sé que las anteriores veces que se han publicado cómics de Godzilla, es decir, generalmente recuerdo decir los que salieron junto a las películas de 2014, que sí que sé que sí que lo publicó, que fue Aleta en España, o claro, o otros cómics de monstruos gigantes, es decir, que fue, no sé si aquí se ha publicado el Enormous y alguno más por ahí, o los de Pacific Rim. Me suena que en España no han vendido especialmente bien. Entonces, claro, fue un mala difusión, no enganchó, venía con esto de la película. Entonces, claro, ahora es a ver si a través de entrar con el crossover con los Power Rangers y ahora este número, si entra bien, porque hay mucho material de IDW para publicar y también de muy buena calidad con esto de Godzilla. Y eso, bueno, de momento, la mezcla de la llegada de Godzilla con los Power Rangers ha funcionado bien, ¿no? Sí, todo en general, lo de los Power funciona muy bien. Los crossovers fundamentalmente han vendido bien porque también, como te decía antes, ¿no? Llegan a un poquito más de público, está el fanático de Power Rangers, al mismo tiempo agarras un porcentaje de fanático por fuera que va a buscar al otro personaje y llega a los Power Rangers. Yo recuerdo cuando era más chico, actualmente tengo 33, así que te diría que cuando tendría 10 años, a Argentina llegaban los cómics de Godzilla publicados por Norma, si mal no recuerdo. Algunos he comprado. Que creo que eran los de Dark Horse, que se publicaban en aquel entonces. Sí. Así que hay una tradición en España, no es que Monstruos de la Nada publica Godzilla, si bien quizás los lectores de principios del 2000 que compraban los de Norma hoy quizás no son lectores, o los que, como vos decías, compraron los de Aleta, hay que ver si están en el mercado hoy como lectores vigentes, pero hay una tradición de publicación de Godzilla, no es algo al azar que elegimos, pero bueno, siempre un título va a funcionar más que otro, siempre te va a dar un parámetro de ventas y se rige por eso, pero creemos que va a andar muy bien, la repercusión fue buena cuando hicimos el anuncio, la novela gráfica es muy buena, el artista es bastante conocido y está trabajando mucho para Dark Horse, pero bueno, ya veremos cómo funciona y ojalá nos permita publicar más de Godzilla. Claro. De hecho, claro, la que habéis traído, las comentantes un poquito, la de la guerra del medio siglo, que hace este repaso un poquito a la historia de Godzilla. Claro, hay muchas series, miniseries que están publicadas en Estados Unidos. ¿Elegisteis esta a propósito para empezar a publicar Godzilla, para probar? ¿Esta fue la que os dieron? ¿Por qué? Es decir, ¿tiene esta algo de especial para atraer a más gente? Cuando nos pusimos a analizar las diversas series que estaba publicando IW, tratamos de buscar algo que no estuviera en una línea, porque hay muchas series que continúan, si bien empiezan y terminan las miniseries, después continúa el evento en otra miniserie y luego quizás en otra y se va relacionando con otra. Buscamos algo que pueda publicarse, que pueda entenderlo cualquier lector sin la necesidad de haber leído, ya sea lo que publicó Dark Horse en su momento, que no esté relacionado con películas, que empiece y termine, que era fundamental para no estar después, porque si el producto no funciona, tener que estar publicando una continuación o tener que dilatar una publicación para no quedar mal con los lectores. Y al mismo tiempo una historia que a nosotros nos gustara desde lo argumental y lo visual. Y creo que esta miniserie sumaba todos los condimentos que estábamos necesitando, una historia que empezara y terminara, que lo visual es impactante, el trabajo es excelente, y que al mismo tiempo es como hace un resumen un poco de toda la historia de Godzilla, desde la génesis, justamente ese medio siglo son las diversas batallas que va transitando en esos 50 años. Y como primera publicación nos parecía que estaba buena y que nos parecía que era lo suficientemente llamativa como para despertar la curiosidad en los lectores. Y con IW, pues nosotros podríamos haberle licenciado esta o la que quisiéramos, la verdad no tenía ningún tipo de reparo, no había problema porque tampoco tenían compromiso con otra editorial. Y entre las 2 o 3 que consultamos, terminamos adquiriendo esta. Bien, pues ahora
yo tengo así, estáis publicando en Latinoamérica, en España, es diferente la forma de hablar de cada sitio. Yo tengo una duda de respecto a los traductores. ¿Tenéis un equipo de traducción para cada zona o es el mismo compartido? ¿Cómo organizáis la traducción de las obras? Sí, tenemos diferentes equipos que trabajan en conjunto, están siempre en comunicación y muchas veces lo que hacemos es luego hacer las correcciones interconectadas como para que no haya problemas cuando hacemos una edición u otra. Es decir, que en la edición latina no quede por ahí un regionalismo de España o en la edición de España no haya quedado por la traducción o por alguna corrección o por algún error un regionalismo latino, que puede pasar porque errores humanos suceden siempre, se te puede escapar una palabra que es más del uso español o más del uso latino, rioplatense. Encima, Latinoamérica todavía es más compleja porque hay diferentes palabras o diferentes formas de hablar, que no es la misma en Uruguay y Argentina que en Chile, que en Colombia, que más para el Caribe. Pero tenemos un equipo de traducción y tenemos un equipo de corrección y un equipo de adaptación que hace como la lectura conjunta. Lo primero que se hace es la traducción desde el idioma original al país fundamental donde se va a publicar por primera vez. Si la publicación es primero para España, se hace en España, y si no, si es primero para Latinoamérica, se hace para Latinoamérica. Y luego se hace la segunda traducción, trabajando siempre con la traducción primaria. Por ejemplo, si vamos a hacer la traducción para LATAM, se está trabajando con el original y al mismo tiempo con la traducción de España. Y luego lo que se hace es las diferentes etapas de corrección y adaptación y la lectura conjunta de ambas traducciones para que estén con cierta coherencia, al mismo tiempo ir comparando, ir viendo que ciertos nombres estén bien en una versión y no, y en la otra también, porque por ejemplo con los Power Rangers la traducción de nombres de personajes no es la misma en España que en Latinoamérica, porque cuando se hizo la traducción de la serie decidieron ponerle un nombre en España a un personaje y un nombre en Latinoamérica a otro. Entonces hay como guías, se iba de Mecum también. Si agarramos una licencia que ya se ha publicado en España, como el caso de Godzilla, como el Zorro en su momento, como Rocketeer ahora, tratamos de buscar alguna edición antigua como para también respetar o mantener una coherencia, como que buscamos un equilibrio, más que nada, y respetar una tradición de publicación. No queremos ser la editorial que innova y decir, no, bueno, en la serie de televisión se traducía así, en los cómics de tal editorial de tal año, pero nosotros hacemos la nuestra, ¿no? Tratamos de buscar un equilibrio y que justamente el que veía la serie de televisión o el que leía los cómics llegue a una edición de Monstruos y no le choque. Mira, muy buen detalle, con mucho cuidado ahí para mantenerla. Para mantener todo como estaba antes en el recuerdo de cada uno. Bueno, ahora lo has comentado también en un momento, estáis anunciando durante este mes de febrero, estáis cada viernes anunciando una nueva licencia, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Sí, martes, viernes estamos anunciando licencias. Mira, martes y viernes. Entonces, ¿qué es lo que lleváis anunciado ya, más o menos? Y anunciamos 7 hijos, que es una muy linda miniserie, que es el regreso de Jae Lee a los cómics de autor. Jae Lee comenzó en los 90 en Image, creo que lo último que hizo de autor habrá sido años 94, 95, luego siguió colaborando en diferentes colecciones, colaboró mucho tiempo para Marvel y DC como portadista o en interiores. Bueno, todos deben recordar La Torre Oscura, que quizás es su obra más popular, que la hizo para Marvel, y ahora vuelve a Image con una nueva creación propia junto a otros guionistas. Viene con una historia de un futuro distópico, con una premisa de si volviera el Mesías a la Tierra. Hay como una profecía de que en el 1977, el 7 de julio, el 7 del 7 del 77, van a nacer 7 hijos hermanos de diferentes madres, vírgenes, y uno de esos sería el nuevo Cristo. Y bueno, la historia trata de eso, de cómo esa persona se entera de que es el nuevo Mesías, si realmente lo es una profecía falsa,
y cómo todo el mundo, y cuando cumple los 21 años, todo el establishment le cae encima porque hay intereses que quieren que sea el nuevo Mesías e intereses que no les sirve tener un nuevo Mesías en la Tierra. Entonces juega con un futuro distópico, juega con un poco de la religión, un poco de política. Creo que es una historia muy interesante para los tiempos que corren, y además el arte es extraordinario. Hemos anunciado también, bueno, en anteriores, lo de Sirenas, que se va a publicar este mes, las nuevas aventuras de Rocketeer. Bueno, de Rocketeer vas a publicarlo todo, ¿no? También las clásicas o algo, me pareció leer. Y de Rocketeer vamos a publicar el clásico compilatorio de Dave Stevens. Vamos a publicar una antología que se llama Rocketeer Aventuras, que son diferentes autores modernos reversionando o contando su propia versión de Rocketeer. Y después está Cargamento de la Perdición, que es una novela gráfica de Mark Waid. La verdad que grandes autores han sido elegidos para formar parte de la familia Rocketeer, y también nos permite a nosotros publicar grandes autores y seguir sumando en el catálogo de monstruos. Y estoy viendo, lo último que has anunciado es el Zombies vs. Robot Classic. Sí, estaba pensando y no quería anunciar una que fueran las de esta semana para no Claro, lo he mirado porque no me acordaba cuál fue la del pasado martes, me acordaba, la 7 dijo sí que me acordaba, pero la otra, y lo he mirado en un momento y digo, Zombies vs. Robot Classic. A ver, el título es muy llamativo, la imagen, ¿qué nos puedes contar de este enfrentamiento? Sí, la verdad es un versus clásico que se ha publicado hace mucho tiempo de forma independiente, y los autores por fin este año lograron hacerse, este año no, hace 2 años, lograron hacerse de la propiedad de la marca y comenzaron a republicarlo en Image. El trabajo de Ashley Wood en esta serie, para los que son fanáticos y para los que han sido el artista, van a ver que es extraordinario. Y comenzaron a republicarlo en esto que es Zombie vs. Robot Classic, que son reversiones de las aventuras que ya publicaron anteriormente, sumándole páginas nuevas, sumándole spin-ups, sumándole homenajes a series clásicas del género de robot, del género zombie. Y la verdad que es una serie muy divertida, es una serie que tiene mucho gore, que tiene mucho horror y tiene mucha comedia, se ríe de sí misma también. Y va para el fanático que le gusta lo que son las peleas, lo que son los versus y los que son mundos alternativos. Creo que lo que están tratando ahora es volver a poner a la franquicia de los versus nuevamente en carpeta, y fundamentalmente volver al boom de los zombies, porque esta serie nace justamente del boom cuando todo el mundo publicaba zombies, o todas las películas de terror eran de zombies. Y con este nuevo lanzamiento lo que buscan es traer nuevas historias y volver a traer el género versus, y volver a traer el género zombies de nuevo a las primeras planas de los cómics. Entonces este tomo es una mezcla de material antiguo con cosas nuevas y con aventura con mucho humor, con acción y con locuras, ¿no? Un poco de todo tiene. Sí, fundamentalmente locuras. Pero sí, son reversiones de las historias clásicas que ellos han publicado anteriormente de forma independiente, con nuevas páginas hechas por Ashley Wood para la ocasión, con nuevas historias cortas que son homenajes o reversiones a clásicos del género zombie, y con mucho material extra. Entonces, esto es lo que ya es lo último anunciado, y ahora, pues, si no quieres decir, no digas nombres, pero más o menos, de lo que falta para anunciar, ¿hay algo gordo? ¿Es más material clásico? ¿O qué viene por ahí sin decir nombres? Y tenemos material muy bueno para anunciar. Tenemos una antología muy interesante que la vamos a estar anunciando martes o miércoles, una antología de terror publicada por Image. Luego tenemos una miniserie o novela gráfica de un autor muy, muy conocido y muy consagrado que hace poco ha estado en España, autor estadounidense. Luego tenemos 2 series independientes, una de Estados Unidos y una de Argentina. Y lo último que vamos a anunciar es una mezcla entre manga y bande dessinée francesa, que también va a llamar mucho la atención, o por lo menos a mí me tiene muy entusiasmado porque me gusta mucho la serie.
Sí, a ver, la mezcla, te lo he dicho, una mezcla entre manga y la BD, y la BD, pues algo muy curioso. Claro, hasta el momento todo lo que habéis publicado viene de editoriales americanas. Sí, 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 creo que no se me escapa nada, pero sí, todo lo hemos licenciado, ya sea con Boom, IW, Image, autores directamente. Sí. Bueno, no, porque Sweet Paprika primero se publica en Italia, Mirka lo hace para Star Comics, que es una editorial italiana, y luego lo publica Image, así que técnicamente es más italiano, que si bien está pensado para el mercado de Estados Unidos, originariamente es italiano. Claro, claro, es que iba a preguntar si os habéis planteado a futuro publicar algo que sea material italiano, francés, inglés, europeo, asiático, de algún lado, si también negociar con editoriales de otros países. Sí, sí, queremos lanzar nuestra línea manga, quizás este año podamos hacerlo. También tenemos pensado colecciones de artistas o autores argentinos que queremos publicar allá, en España, tanto en España como en Latinoamérica. Y estamos viendo también de publicar material de autores españoles, de autores franceses. Sí, estamos definiendo por estos meses armar una línea especial para otro tipo de material. Queremos como dividir y que haya líneas muy claras de lo que es, bueno, monstruos comercial, monstruos mainstream en Estados Unidos, quizás una línea más de monstruos horror, la línea manga va a tener un subsello, obviamente, y quizás cuando hagamos la línea de rescate o línea argentina también tener una línea particular, línea quizás europea. Sí, ojalá podamos desarrollar las diversas líneas este año, pero va a ser a medida que la editorial vaya creciendo y vaya sentándose en el mercado. Pues nada, pues muchísima suerte con todo eso, que os bien, que tengo muchas ganas de seguir leyendo más. Y ahora, pues, te hago un par de preguntas a ti, Leo. Realmente estamos hablando de cómics, habéis publicado muchos cómics que os interesan. Ahora voy a girar un poquito y vamos a hablar, te voy a preguntar a ti respecto al tema más del programa, que es el cine y series de monstruos. Entonces, para preguntarte si tú has llegado a ver, o en Argentina no sé cómo de popular sería, el cine de monstruos o las series de Tokusatsu, rollo Power Rangers, Kamen Rider, Ultraman, todas estas series, o el cine de Godzilla, Gamera, ¿has llegado a ver algo? Bueno, la primera película que yo recuerdo haber ido al cine, seguramente debo haber ido a ver otras que por ser chico no tengo, o por lo menos la que más fresca tengo, es la Godzilla del año 97, creo. Esa fue la primera película que recuerdo de haber ido al cine y me acuerdo de estar sentado y de ver y que tengo más latente. Después creo que debo haber ido a ver seguramente la de los Power Rangers del 95. Debo haber ido a ver películas de Disney, pero como que la de Godzilla es la primera que tengo como la experiencia de ir al cine, de decir, bueno, vamos a hacer una película, de elegir, quiero ver Godzilla, y tengo el recuerdo de ir con mi familia a ver al cine, que encima era un cine que recién lo inauguraban, y la particularidad de que mis padres querían ir a ver Armagedón, y yo quería ver Godzilla. Y era como estaban todos ahí, bueno, vamos acá para todos para Armagedón, y yo no, yo quiero ver Godzilla, y bueno, mi mamá me acompaña a ver Godzilla, y mi papá con mi hermano se van a ver Armagedón. Recuerdo haber comprado el muñeco de Godzilla, recuerdo ver la serie animada de la película, y de ahí le perdí un poco porque la película queda como que va a haber una 2 que después no hay. Después Sí, viene ese final con el huevo ahí de que se claro. abre, pero no, y luego al final se continúa en la serie, pero ya está. Claro. Después viene Godzilla 2000, que es japonesa, y por 2000 y por 2 yo pensé que era la continuación, pero nada que ver. Y siempre quedó como, necesito que me continúen esta historia, porque también es parte de mi infancia. Yo quedé como, no con trauma, pero quería la continuación todo el tiempo esperando, bueno, cuando sale Godzilla 2, Godzilla 2. Power Ranger obviamente sí, era muy fanático de los Power Rangers de chico, tenía todos los muñecos, tenía remeras, volvía loco a mi papá para verlo, que él lo miraba conmigo, lo miraba en el cable, lo miraba en la televisión abierta, seguía las películas, seguramente hasta
Los Galaxy debo haberlos visto todos y después, bueno, ya como fui creciendo no lo pude ir siguiendo, pero recuerdo haber visto La Velocidad Luz, recuerdo haber visto Fuerza de Tiempo, que me encantó, creo que es la última gran temporada que yo recuerdo de Power Rangers. Las películas nuevas las he visto, he ido al cine a ver la última película que me gustó, dentro de todo está bastante buena, que también queda como para una 2 que no se va a hacer aparentemente. Yo espero que la hagan, pero aparentemente va a haber como un reboot. Cuando era más chico, salió también Saban cuando empezó a comprar todo esto de los Sentai, Masked Rider. Me gustaba muchísimo la versión americana de Masked Rider, que creo que también quedó inconclusa. Pero era muy llamativo. Después de grande descubrí que era un personaje de Japón y empecé a ver, no me acuerdo el nombre del actual. Black. Kamen Rider, Kamen Rider Black. El Black fue el que utilizaron para Masked Rider. Black fue el metraje. Claro, creo que vi el Black, que me gustó mucho. Y bueno, en Omni llegué a publicar el manga de Kamen Rider también. En España ahora se está publicando el clásico, creo. No sé si lo han terminado de publicar. Está publicando Oso Comics, una editorial ahí pequeñita de Cataluña, Sí, no me acuerdo mismo de dónde está. El año pasado, cuando estuve por Madrid y Barcelona, lo llegaba a ver. Y después, bueno, saliéndonos un poco de esto, sí, películas de monstruos, La Momia, bueno, los clásicos de Universal, también los he visto, los clásicos de Drácula, El Hombre Lobo, etc. Me acuerdo más quizás de la Momia, las nuevas, la trilogía, no la nueva, que la verdad es inmirable. La de Tom Cruise, esa no, ¿no? No, la de Tom Cruise es una decepción, o sea, esperaba otra cosa, no. La de Tom Cruise no me gustó para nada. Pero las anteriores, que no me viene el nombre del actor. La de Brendan Fraser. Las de Brendan Fraser son muy buenas. Fundamentalmente la 1 y la 2, la 3 quizás medio más rara. También nos falta la actriz, que es hermosísima. Pero la 1 y la 2 son muy divertidas, son muy buenas. Sí. La 1 a mí me gustan mucho las dos. Pero sí, son diferentes, pero sí, son excelentes. Con Imhotep. Muy buenas. Sí. Pues nada, con esto ya podemos acabar. Muchísimas gracias por habernos cedido parte de tu tiempo. Y bueno, y ya con esto realmente nos despedimos. Y un placer haber contado contigo, Leo. No, por favor, muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien, fue muy divertida la charla. Y cuando quieran, en otro momento, si se puede repetir, o quizás cuando lancemos alguna otra serie de monstruos o que esté relacionada con el podcast, alguna primicia o alguna entrevista, lo podemos hacer. La verdad la pasé muy bien, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, pues me lo apunto y para cuando saques algo, si veo que tiene éxito y que vais continuando con más cómics de Godzilla o traéis alguna otra licencia o algo así, pues igual me pongo en contacto contigo y a ver qué se puede hacer. Muchas gracias. A ti. Pues ya con esto nos despedimos. A los oyentes, pues muchísimas gracias por haber escuchado y ya hasta la próxima. Adiós.